Bueno, hola Ana, ¿cómo está? Hola, Ethel. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, pues aquí contentos de que vamos a grabar pues la presentación, ¿no? De los muchachos para el tema de historia clínica. Les hemos preparado una diapositivas pues en Genial, en un interactivo y lo vamos a ir pasando. Voy a compartir también mi pantalla para que pues así ya vayamos viendo acá, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Ok, primero pues ya se mira, ¿verdad? Sí, Sí. ok. Logrado. Bueno, eh, pues la historia clínica es bien interesante, ¿verdad? Porque creo que nos da una temática bastante, bueno, nos amplía sobre el caso de los pacientes. Sin antes, también vamos a aclararles, ¿verdad? De que como esto es interactivo, van a encontrar en la parte superior derecha un dedito donde pueden apretar y pueden ir interactuando después. Les vamos a pasar el link ya del recurso, ¿no? Interactivo para que puedan hacerlo. Así que está Ujú. bien bonito, ¿verdad, Ana? Porque usted sé que Sí. hizo varias de esas cosas. Sí, está completo porque igual se trató de incorporar varios aspectos que van a ayudar para poder hacer la parte práctica, porque ya como decía usted, la historia clínica pues es ese primer paso que hacemos dentro de la evaluación y nos permite poder ampliar lo del problema y ya tener una idea más amplia de lo que está Así es. presentando el paciente. Sí, Entonces sí totalmente. es muy interesante y algo que sí se debe ir incorporando con todas sus partes desde el inicio. Excelente, sí, definitivamente. Eso es muy importante que igual esa historia clínica, pues la condensemos, tiene partes, ¿no? Lo que usted Ujú, decía, que vamos poco a poco buscando esa información y ujú, que tiene sus partes. Y primero, pues vamos a entender qué es la historia clínica y ciertos conceptos que creo que son básicos en esta parte de la evaluación terapéutica, porque se debe de seguir un proceso. Y dentro de ese proceso, pues están tomar el estado presente, la cronología, otras enfermedades, la relación hereditaria, las consecuencias sociales y las expectativas del paciente. Entonces, pues así es. vamos a hablar un poquito de todo esto, ¿verdad? Vamos a ver acá. Sí, ahí es importante tomar en cuenta que, por ejemplo, el campo de la medicina es bien amplio, ¿ok? Entonces ahí en cada una de las áreas em, se van a abordar especificaciones conforme a las necesidades, conforme a lo que el médico necesite evaluar. Y Ujú. asimismo, nosotros en el área de rehabilitación, pues ahí vamos a ir viendo qué es lo que necesitamos abordar con el paciente, ¿verdad? Entonces también tiene nuestra disciplina, tiene sus necesidades, ¿ok? Pero Claro. es importante saber que ya toda la historia clínica tiene una estructura definida. Y es importante porque así no importa si es otro colega, si es un médico, un trabajador social, psicólogo, cualquiera de los que tengamos la oportunidad de trabajar, pueda leer y poder comprender así la situación del paciente. Entonces, por ello es importante que podamos seguir esa secuencia y así poder tener los datos correctos. Definitivamente, y por eso las imágenes aquí que creo que es muy Ujú, elocuente, ¿verdad? Hay que también pensar mucho, leer, ir analizando y seguir una estructura en cualquier lado de la salud. Creo que pues eso es muy fundamental, ujú, ¿verdad? Siempre recordándoles así, que la historia clínica debe de ser muy cuidadosa y sí, que esto nos va a dar en sí todos los datos relacionados para poder tener un buen abordaje en la parte terapéutica, ¿verdad? sí. Y Eh, sí, Ok, algo que quiero aportar ujú, es que cuando hablamos también de historia clínica, no nos vamos a basar solamente en algo sistemático que tenemos que hacer por rutina, sino que también es esa oportunidad que nosotros tenemos para conocer el paciente, para establecer esa relación de confianza, porque lógicamente pues trabajamos con personas, debe ser un trato con respeto, sí,
procurando cuidar esa dignidad que tienen, que aún en esa situación que están pasando de enfermedad, entonces deben recibir lo mejor. Entonces ahí también Totalmente de nosotros, acuerdo. como dice, no vamos a enfocarnos en algo que lo debo hacer de esta manera, sino que también yo debo mostrar cierta flexibilidad. Si el paciente, por ejemplo, con alguna de las preguntas que yo le hice, él se afectó emocionalmente, entonces decirle, no, no esté llorando, no actúe de esta manera, sino que poder comprender, porque no podemos obviar esa parte emocional, no podemos obviar que esa persona se está alterando en las diferentes esferas de su vida. Entonces, y como dicen, ya cuando se habla de experiencias, no vamos a hablar de una historia clínica así como tal, sino cómo lo contó el paciente. Ahí Ujú. nosotros recordamos no, que de este paciente, cómo era bien elocuente o cómo comprendimos la enfermedad por cómo él la expresaba. ¿Okay? Porque si nosotros lo escribimos, lo vamos escribiendo muchas veces ya con los términos médicos y todo. Entonces eso se nos puede olvidar porque Claro. lo vamos a estar haciendo en nuestra rutina, pero como lo expresa el paciente, eso se nos va a ir quedando a nosotros, tanto así en nuestra mente, en nuestro corazón, porque hay muchas cosas que en verdad nos pueden calar también. Totalmente. Definitivamente se toca un punto importante y es esa parte sensible, la parte de ser flexible, sensible, flexible y muy minucioso. Y también saber dividir cuando tenemos que escuchar, la escucha activa, ¿no? De nuestros pacientes. Al inicio creo que a usted igual que a mí nos pasó que cuando empezamos a hacer las historias clínicas éramos muy técnicos, ¿verdad? Y Ujú. queríamos seguir todo como en un orden, porque hay que seguir una secuencia, pero cuando hablamos con el paciente lo que quiere es que le escuchemos, pues que le demos una solución, ¿no? Ujú. Y bueno, creo que ahí es también la diferencia entre lo que es precisamente un interrogatorio, pero que no se sienta tampoco el paciente que solo le estamos preguntando las cosas solo por preguntar, sino que también hay un sentido, ¿verdad? Y por ello, como usted mencionaba también, la sutileza que debemos tener para poder preguntar. Si ya sentimos como que el paciente se está desviando y ya no me está dando esos datos que requiero, porque sí, muchas veces de lo que él habla es enriquecedor para la historia, Claro. pero si ya vemos que se desvía mucho, entonces de una manera sutil poder orientar nuevamente el proceso para poder así tener esos datos. Ok, entonces se van cumpliendo ambas cosas a la vez. Claro, claro, definitivo. Y bueno, para hablar un poco de los conceptos, hablaremos de lo que es la anamnesis, que es un Ujú. interrogatorio en sí, parte básica de lo que es una historia clínica, porque uno ahí pregunta detalles y al mismo tiempo va siguiendo esa secuencia, va siguiendo pasos, va detallando ciertas cosas que son científicamente comprobados y que también se utilizan en otros lugares. No es algo inventado, ¿no? Sino que la Así historia es. clínica en el área nuestra, como en cualquier área de la salud o de cualquier otra, pues la vez pasada estaba viendo hasta un video, ¿verdad? Los mismos abogados, por ejemplo, otras profesiones, ellos también utilizan esta parte de los relatos, de Ujú. qué fue lo que pasó, qué pasó, cuáles fueron los hechos, ¿verdad? Es básicamente como lo mismo, ¿no? Entonces, Sí. uno ahí va a preguntar y va ya haciendo, va orientando, es bien importante orientar porque hay pacientes que hablan mucho y no se enfocan en lo que nosotros realmente queremos y a veces no ponemos tampoco atención en las cosas que realmente tienen que ser importantes. Así es. Ujú. Y creo que también para orientar, nosotros también ya debemos tener una idea del problema, porque si nosotros decimos, vaya, es un paciente que tiene una lesión en la mano, entonces ya se nos viene a la mente, ha hecho una actividad repetitiva, de qué trabaja, ¿verdad? Entonces ya vamos nosotros orientando para poder ver si es así, si esa fue la causa del problema y ello. Totalmente. Entonces sí es importante que podamos tener conocimiento claro de ello. Bueno, vamos entonces a pasar a una de las, yo diría, aquí a veces se confunde porque hay instituciones en donde los datos generales sí los ponen en la historia, a Ujú. veces no, y hay una confusión. La verdad es que los datos generales los tomamos en cuenta Ujú. dentro de la historia clínica porque
pues primero tengo que preguntarle cómo se llama el paciente Ujú, o tengo que preguntarle datos de registro, ¿no? Si están, digamos, en una institución como el Seguro Social, el hospital, escuela, saber cuáles son el número de expedientes, datos que son realmente más estadísticos ujú, y que son importantes y nos ubican en qué tipo de paciente es el que voy a ver, si es un adulto mayor, si es un niño, si tiene algunas otras pues características, ¿no? Que también nos interesan ujú, en nuestra profesión. Y esos datos generales en varios expedientes o hojas de registro, formatos de registro, los vamos a encontrar en una parte superior. Acá, ujú, pues yo agregamos una interactivo donde dice que es estos datos generales y de hecho también vemos aquí una ficha donde ustedes podrán observar pues varios detallitos, ¿verdad? Así que se los ujú, vamos a dejar ahí para que lo sigan leyendo y que ujú. ustedes puedan realmente pues ahondar un poco más de lo que son los Ujú, datos generales y cómo podemos sí. ahondar. Ahí también, además, como dice, permiten identificar al paciente y así también varían de acuerdo a la institución, Ujú. porque hay algunas instituciones, digamos, si son tanto los pacientes, entonces necesitan agregar el número de identidad. Entonces, conforme a ello, pues ahí se incorpora. También es importante porque de acuerdo a la patología que tenga el paciente, vaya, por ejemplo, si es una artrosis de rodilla, entonces me interesa ver la edad, porque es más común en los de tercera edad. Y así es un paciente de 24 años, entonces ya ahí ya digo, es debido a un trauma. Okay, entonces yo también voy relacionando del lugar en el que vive, si tiene así acceso a la salud, si yo le puedo orientar a que pueda estar recibiendo la atención continua o necesito darle plan de casa. Entonces todo ello me permite también tener una idea más clara de lo que yo voy a realizar. Okay. Sí. Y bueno, vamos a empezar. Son partes que es importante seguirlas, decimos, pero también dentro de la misma historia, y creo que en el video que pues hicimos con el caso clínico real, se mira, ¿no? Que a veces uno puede saltar de un lugar a otro, pero ya porque uno va orientando. Pero al Así momento de escribirlo y de ya reportarlo, sí debemos de tener una secuencia. sí. Y pues estos pasos son básicos, ¿no? El primero, que es el estado presente, y el estado presente básicamente es cómo está el paciente en ese momento. Porque pudo haber tenido una lesión muy fuerte, por dar un ejemplo, y su estado más crítico, más agudo, fue hace 10 días. Ujú, Pero cuando nos llega a nosotros, tal vez ya no nos llega tan crítico, nos llega un poco más, pues ya más aliviado del dolor, nos llega ya en otras condiciones, o al ujú, contrario, ¿no? Nos puede llegar también en un estado presente más crónico, ¿no? Y a veces eso hablamos, un estado más agudo y un estado crónico. ujú, Desde así. allí ya empezamos a interpretar qué puede necesitar y hacer ese razonamiento clínico, qué puede ir necesitando este paciente. Si está muy agudo, con mucho dolor, con mucha inflamación y me muestra de que está así, voy a utilizar tal vez más el hielo o voy a utilizar otro tipo de técnica o ya voy viendo de que ese paciente no voy a poder realizar algunas terapias, ¿no? Entonces, creo que el estado presente siempre es bien básico, preguntar exactamente cómo se siente en algún Ujú, momento, ¿no? De la misma historia, ¿verdad? así es. Y ahí enfocarse en el dolor, porque Ujú. el dolor es el motivo principal por lo que un paciente va a buscar Totalmente. consulta. Entonces ahí se debe ampliar cómo es el dolor, cómo se comporta, porque todo ello nos permite poder asociarlo con otros síntomas y así también ir viendo qué tanto le está afectando al paciente. Y Ujú. no solo a nivel así físico, ¿verdad? Sino emocional y así en Emocional, todas las social, actividades, ¿sí? de todo. Entonces, para ello es importante. Ahí algo importante es, para que lo puedan tener claro, es que menciona si se pueden seguir dos métodos. Dice, si la respuesta del paciente, por ejemplo, si nos dice que es un dolor como quemante, que lo siente como lancetazos o ahí con los términos que el paciente utiliza para poder expresar ese dolor. Entonces dice que es válido que nosotros podamos colocarlo tal y como lo menciona el paciente. Entonces lo correcto es colocarlo entre Entre comillas. comillas. Sí, Ujú. porque ahí quiere decir que lo estamos colocando de manera así textual, como lo va Ujú. diciendo.
Y lo otro es cuando ya nosotros podemos utilizar ya un lenguaje médico terapéutico. Si ya interpretamos que es un dolor neuropático y ahí, ¿verdad? Que nosotros vamos a describirlo. Entonces, ambos son correctos. Entonces, ahí, según el caso, nosotros queda a nuestro criterio cuál es el que vamos a colocar. Así es. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a la parte de la cronología como tal. eh, su nombre lo indica, es como un seguimiento. ¿Qué hizo el paciente desde que pasó la lesión, ¿no? Dentro del interrogatorio hay una palabra que utilizamos mucho y es la evolución. No solamente la evolución de qué pasó desde el primer día hasta que, digamos, salió ya de la terapia, ya está recuperado, eso es parte de la evolución. Y en medio de todo ese trayecto vamos encontrando ciertos momentos en donde podemos nosotros ir haciendo reportes de la evolución de esa lesión o de ese paciente. Ahora, en la cronología es ya lo que pasó justo desde que empezó el problema hasta que llega el día, ese día que estamos nosotros haciendo el interrogatorio o ya la historia, ¿no? Y aquí hay que ser también bien minuciosos porque el paciente tiende a veces a dar solamente como ciertos puntos muy específicos, pero hay cosas que si nosotros ahondamos un poco más, nos vamos dando cuenta de que ese paciente sí pasó por un proceso mayor, ¿no? Igual a veces también se olvidan algunas cosas cuando son lesiones muy viejas, por decir esa palabra, o muy antiguas. Esas datos a veces se pierden y el paciente no sabe si fue hace 2 años, si fue hace un año, si fue hace 10 años. Hay otros pacientes, y sí me ha pasado, y creo que usted también, que incluso llegan con todo el folder de Sí, todos los exámenes que han hecho. sí, Y entonces uno más bien hasta tiene demasiada información, ¿no? Pero le da esa idea porque a veces si hay radiografías, por ejemplo, radiografías de hace 6 meses y otras de hace 2 semanas, vamos a tener pues también ese punto de partida de cómo estaba así antes. es. Sí, y por eso es importante también que nosotros tengamos una idea clara del desarrollo de la enfermedad. Porque, por ejemplo, si sabemos que del yeso, vaya, si se utilizó 6 semanas y el paciente dice, no, la utilizó 8 o 10 semanas, entonces ahí le preguntamos, ¿y qué pasó? ¿Qué le dijo el ortopeda? Y entonces ahí ya vamos viendo si es que hubieron otros problemas y demás. Entonces, después mencionar, estuvo recibiendo terapia, qué terapia recibió, los ejercicios, lo hacía en la casa, entonces, y ahí, ¿verdad? De estar profundizando mucho más, porque ya nosotros ya en nuestra mente ya llevamos el hilo, ¿verdad? De decir, pasó por este y este proceso. Okay. Así es, total. Bueno, no siempre recordarles que pueden ir aquí o bueno, también a la licenciada Ana puso algunos ojitos para hacer más Ah, sí. evidentes los, los Sí. interactivos, ¿verdad? Pero igual pues aquí también ella ya les va aplicando algunos videos que también se agregaron, ¿verdad? Y que podemos llegar a ver, ¿no? Y estos son más como para que pues ustedes amplíen, ¿no? Cada una de estas cosas, ¿no? Y vayan viendo la relación que tiene, ¿verdad? Exacto, Conforme al tema que se le ha presentado. es correcto, así es, sí, sí, sí. Bueno, entonces acá también tenemos como tercer punto, o sea, ya vimos la parte de lo que es el estado presente, cómo llega el paciente, cómo está en ese momento. Vemos la cronología, qué le pasó desde que empezó el problema hasta que llega donde nosotros, todo lo que se hizo, si se hizo exámenes, etcétera, dolores, cómo ha ido evolucionando ese dolor y como decía, enfatizarse en el dolor. Y de ahí venimos a preguntar algo bien importante, que son si padece de otras enfermedades. Por qué es importante esto? Según su experiencia, Ana, ¿por qué es importante preguntar esto? Porque cuando ya el paciente, especialmente cuando es mayor y padece de otras enfermedades, entonces el problema actual es derivado de estas enfermedades. Por ejemplo, y se tiene una tendinitis, pero ya cuando profundizamos, entonces ya el paciente dice que sufre de una artrosis o que ha tenido alguna lesión y entonces ahí ya vamos relacionando. O si es diabetes, por ejemplo, si el paciente es diabético, y me viene con una neuropatía, entonces, o alguna así, alteración nerviosa y algo, entonces nosotros ya vemos de que se va asociando, que es como
una consecuencia de esa Ujú. enfermedad. Sí, y es cierto, ¿verdad? A veces no necesariamente solo nos tenemos que golpear para tener una lesión o necesitar de terapia ocupacional, de terapia física o Ujú, cualquier otra intervención, sino que ya las enfermedades, incluso crónicas, no transmisibles, ujú, son son muy dadas a tener ese tipo de consecuencias, ¿verdad? ujú, sí. También con nosotros, ¿no? Sí. Y otra de las cosas, perdón, No, es sí. que cuando vemos también así de otras enfermedades, también nosotros vamos viendo al paciente de forma integral. No decir, bueno, viene por esta tendinitis, yo lo voy a atender por esto, pero si el paciente es diabético, es hipertenso, entonces mi deber como fisioterapeuta es poder orientarle también a la educación física, a los cuidados. Si vemos que el paciente está con problemas de peso y todo, entonces poder ver si dentro de la institución o si el paciente tiene la oportunidad de poder ir al nutricionista y estar llevando otros cuidados, entonces nosotros debemos estar al tanto de ello. Ujú. Ok, muy bien. Creo que hay algo que hemos venido hablando mucho y es las preguntas, el interrogatorio. Ujú, En cada ujú, una de estas partes hay preguntas como muy específicas que no ujú, se nos deben de olvidar ujú, y que no debemos de tener miedo de preguntar. Creo que a veces a uno le pasa que uno dice por pena o por no meterse tanto, ¿verdad?, en la vida del paciente y que ya vamos a mencionar un poquito esos derechos también que tiene el paciente. ujú, A veces evitamos preguntar algunas cosas, sí, pero el paciente también al inicio debe de, si tiene este tipo de dudas, nosotros debemos de ujú, aclararles para sí, qué es la evaluación, qué es lo que vamos a preguntar y ser respetuosos y saber cómo ir preguntando, porque incluso de otras ujú, enfermedades nos podemos encontrar con condiciones y con enfermedades que pueden traer un poco de pena. Por ejemplo, así, el VIH, sí, el mismo cáncer. Las ujú, personas a veces no aceptan su condición o están tal vez en un proceso de así, aceptación de las enfermedades o algún otro tipo de condiciones que se producen a causa de algo, ¿no? Entonces, ujú, puede ser que no nos digan todo en el primer momento, sino ujú. que también habrá que esperar ganarnos un poco más la confianza, ¿no? Así es. Y lo importante así de saber que nosotros lo estamos haciendo de forma profesional, que vamos a estar cuidando, por ejemplo, nuestras expresiones, ¿verdad? Tratar de mantenerlo así neutro ante las respuestas que puedan dar los pacientes o así de forma empática, dando a conocer que comprende la situación, porque máxime nosotros en el área de salud, pues donde sabemos cómo se pueden dar las enfermedades, que no propiamente es por una situación que haya hecho el paciente, sino por un accidente o algo más, entonces Ujú. nosotros debemos evitar, ¿verdad? Así juzgar, sino que mostrar siempre empatía, ¿ok? Porque así es como vamos a ir Sí, ganando la confianza del sí, paciente sí, como tal. sí. La empatía, ponernos en los pies de esa persona, Así es. pero no sintiendo lástima, que Sí, ese también hay una diferencia, ¿verdad? sí, Porque tenemos que, bueno, sí hay casos que nos van a impactar, pero y uno a veces se queda así como muy sensible, muy impactado, pero debemos de recordar que ese paciente está acudiendo a nosotros por un problema de ujú, salud, número uno. Número dos, posiblemente con dolor y en un estado ya bastante vulnerable a nivel emocional puede estar sí, afectado. Entonces, eso es bien importante. Bueno, como cuarto punto de esta historia, tenemos que indagar sobre esas cosas o patologías que se heredan. ujú, Por sí, ejemplo, la diabetes, la hipertensión son enfermedades muy sí, comunes que son las que más vamos a encontrar en una historia de nuestro paciente cuando uno le así es. pregunta, Ujú, ¿verdad? Que si sus padres o alguien de la familia tuvo hipertensión o tuvo diabetes. ujú, Y de esa forma también podemos preguntarle, ¿y usted padece de algo? Porque muchas veces estas enfermedades no son tomadas a veces en cuenta, en seriedad con el sí, paciente, ya lo están haciendo como algo rutinario, pero para sí, nosotros es muy importante saber bien qué patologías están padeciendo y qué otro tipo de cosas o condiciones podrían haber que vienen heredadas incluso ya de sus antepasados, ¿no? así es. Eh, y eso, pues es bien importante saberlo. Ujú,
en esto siempre hago énfasis de decir, ok, si yo me golpeé, eh, sí, la mano, ok, tampoco es que uno le va a preguntar si alguien más se golpeó la mano de su familia, porque tiende a Ahí pasar va. mucho, tiende a pasar a veces cuando empezamos a practicar que creemos que tenemos que preguntar si alguien más ha tenido esa lesión. Ujú. Ahora, por ejemplo, en un caso de una lumbalgia, dolor en la espalda o otro tipo de Artritis. artritis, exacto, dolor a articulaciones, definitivamente sí puede haber una relación hereditaria, ¿no? De algún problema, alguna malformación que ya sea pues igual pasada, ¿no? De generaciones en generaciones. Así Entonces, es. hay que saber también preguntar qué cosas pueden ser eh, de herencia o tienen esa relación ya con la herencia, ¿no? De Así las es. Y si personas. el paciente no presenta ningún síntoma hasta el momento, entonces Ujú. siempre enfatizarle, porque si dice que los papás son diabéticos, son hipertensos y que ya los hermanos también, entonces explicarle que está propenso a ello, entonces que debe mantener así eh, ay, como un estilo de vida saludable para Así. poder prevenir estas Es complicaciones. prevenir, esto, Sí. totalmente de acuerdo, sí. Bueno, y siempre las preguntas, ¿verdad? Ujú. Ahí les Sí. dejamos un poco las preguntas que deben de tener y sí con cuidado. Vuelvo, suena chistoso, pero a veces pensamos en lo mismo, mire, y algún familiar murió porque se golpeó algo, ¿verdad? O porque tuvo un accidente o algo. Entonces también saber que eso no lo vamos a preguntar, sino que Sí. solamente se va a preguntar cuando la condición sí realmente consideremos de que va relacionada con el problema que tiene nuestro Ujú. paciente, ¿verdad? Sí, y creo Ahí. que, perdón, Ujú, es importante que también nosotros vayamos interiorizando, ¿verdad? Porque, por ujú, ejemplo, sí, vaya en mi familia, vaya, mi abuela materna murió hace muchísimos años, yo estaba así pequeñita, pero después me dijeron que había muerto de un derrame cerebral. Y ujú, ahorita mi mami está teniendo problemas con la hipertensión, entonces estamos vigilando a ello, orientándole con los ejercicios, con la exactamente. alimentación. Y Ujú, entonces, porque le digo, quizá mi abuela, como antes era difícil poder tener acceso sí, así a los servicios de salud, entonces quizá ella nunca supo que era hipertensa. Y eso fue lo que le ocasionó el derrame cerebral. Entonces, pues sí, ya ahorita, pues que ya se tiene conocimiento, ella se está tomando la presión así 2 veces al día y ya está modificando varios eh, es- estilos aspectos de vida, sí, 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 estilo que de vida, debe sí. mejorar. Entonces, Ujú, porque sí, sabemos que hay cosas como la edad que no podemos modificar, ¿verdad? Pero de lo que nosotros sí podamos, ¿verdad? Entonces, enfocarnos en ello para poder prevenir complicaciones. Porque ese es el problema, de que de estas enfermedades, si no se tratan, las consecuencias pueden ser fatales. totalmente. Sí. Muy bien, bueno. Y bueno, ya vamos terminando, son 6 pasos, ¿verdad? Vamos con el quinto paso, ya como que tuvimos todo ese recuento de qué le pasó, cómo se siente ahorita, si hay alguna relación con otras enfermedades que está teniendo la persona, si alguien más ha padecido de su familia de esto, de la condición por la cual está con nosotros, pues también nos interesa saber qué tanto le está afectando esa condición. Así Y es. hay que hacer entonces también más preguntas sobre Sí. esto. Si vamos viendo, hay preguntas tras preguntas tras preguntas, ¿verdad? Ujú. No podemos tampoco atacar al paciente como de un solo. Tenemos que ir muy pausadamente y depende también del paciente Ujú. cómo lo vamos a ir abordando, porque si Así no, nosotros mismos ni vamos a asimilar toda la información, porque en el momento no vamos a tener el chance de estar copiando todo, sino Ajá. que tenemos que tener esa capacidad de asimilar la parte de la historia y poder después nosotros redactar. Es decir, que cuando hagamos nuestros apuntes, si los tenemos que hacer, los vamos a hacer de una forma bastante general, ¿no? Para después Ujú. ya ir armando la historia de una Así. forma más como para el Y por ello expediente. es importante la escucha atenta, porque Totalmente. ya si se me Sí, olvida algo, pero el paciente mencionó tal cosa, entonces ahí ya lo incorporamos. ¿Ok? exacto. Entonces ahí se nos van quedando, ¿verdad? Todos esos datos que nosotros ya consideramos importantes, porque ya lo Así vamos es. relacionando con la patología, ¿verdad? El problema que tiene. Sí. Sí. Y bueno, en este caso, la consecuencia social es sumamente importante porque Así. puede llegar a ser uno de nuestros objetivos de tratamiento. ¿Qué quiere? Ujú. ¿Qué no puede? ¿Qué puede hacer el paciente? Ujú. Es decir, que si, digamos, ahí tenemos una imagen
una persona con una lesión, ¿no? En su pierna, bueno, sabemos que no puede caminar apoyando Así todo. es. ¿Y qué tal que si esa persona es una persona que se dedica a la construcción o se dedica Ujú, a conducir, vamos, ¿verdad? Un taxista, por ejemplo, o ujú. se dedica a hacer algún tipo de actividades o se lesionó en una moto y pues, por lo tanto no puede tampoco trabajar. Sí, Eso ya es una consecuencia social porque al tener la incapacidad, no poder trabajar, eso implica esa parte de podernos mantener socioeconómica y que ya no podemos ser independientes. Y eso va a ujú, repercutir mucho en la vida diaria, no solo del paciente, sino también de su familia. así es. Y esto va a tener también una consecuencia posiblemente emocional. Entonces, sí debemos de saber qué hacía antes, qué no puede hacer ahora, qué sí hace, desde las Ujú, cosas muy elementales como vestirse, bañarse, eh, el diario vivir, desde levantarnos de la cama hasta sentarnos en una silla. Todo eso son actividades de la vida diaria y eso tenemos que ser bien minuciosos, qué es lo que ellos ujú. necesitan. Sí. Entonces, aquí sí, uno recomienda ahondar, una de las primeras preguntas es a qué se dedica la persona, Ujú, porque eso nos da un panorama general ujú. y también qué hace en el diario vivir, cuál es su rutina, cuál era su rutina normal que seguía antes de la lesión. Eso nos va dando también ciertos componentes. Y en el caso de lesiones que son ya, que van a ser permanentes, más adelante van a ver un video que lo van a poder explorar, ¿no? Posterior a esto, de lesiones que son permanentes. Entonces, en algunas ocasiones hay pacientes que si antes realizaba un tipo de trabajo, ya no va a poder realizar ese tipo de trabajo. Vamos a tener que hacer una adaptación y una rehabilitación ya profesional como tal o laboral para poder que la persona tenga esa inclusión. Entonces el proceso también va a ser bastante largo. Sí, otro de los aspectos es que como se va haciendo una evaluación conforme a la clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad de la salud, que es la CIF. Entonces, este es lo que nos va a dar la mayor información que vamos a estar utilizando, ¿ok? Porque del paciente sí, del estado presente nos decía que había dolor, que había malestar y eso, pero el paciente lo que más le va a afectar ya es a nivel de actividades, es decir, que no puede caminar, que no puede trabajar. Entonces aquí yo recomiendo siempre que se siga como un orden. Por ejemplo, si es un paciente que fue una lesión neurológica o en manipular así ambos miembros superiores, entonces basarse en lo primero, ¿verdad? Que es de la alimentación, como lo hace. Ya después es del vestuario, ya el cuidado personal, cómo hace para bañarse, lavarse los dientes, entonces ya nosotros vamos relacionando así todo lo de la rutina. Y como en datos generales también ya vimos lo de la profesión, la Uh ocupación que -huh, él uh -huh. tiene, entonces ahí ya profundizamos. ¿Y Claro, cómo hace? Porque hay pacientes que dice que ellos siguen trabajando. ¿Y cómo lo realiza? Y si, por ejemplo, es carpintero, ¿y cómo hace para manipular tal equipo? ¿Ok? Entonces ahí nosotros ya nos ubicamos en el contexto de él y también ahí nos damos cuenta los creativos que son muchas veces, porque uh a -huh. pesar del problema que están teniendo, buscan la forma de poder seguir adelante, ¿verdad? Entonces ahí es bueno que se pueda valorar. Sí, muy interesante ya esto, porque ya va teniendo más sentido, ¿no? Hacer una Así buena es. evaluación Ujú. en sí para dar respuesta no solo a los aspectos tratables, sino también a la necesidad de la Ujú. persona, ¿no? Sí. Y bueno, por último, las expectativas del paciente. En esto, no nos conformemos solo con la respuesta de, no, es que yo quiero que se me quite el dolor, Ujú. sino ahondar un poquito más en qué más quiere de esto, ¿no? Si quiere, y ahí a veces nos encontramos con algunas expectativas bastante fuertes. Por Sí. ejemplo, personas que sabemos que no van a volver a caminar o que tienen una lesión bastante permanente, ya permanente, mejor dicho, y que sabemos que no va a poder hacer algunas cosas, pues también necesitaremos el apoyo, ¿no? De la parte psicológica y Sí. de un abordaje más integral para que esa persona también vaya pasando su duelo, ¿no? Ante la Ujú. discapacidad. Ahora,
las expectativas nos la va a dar en sí, vamos a saber si las vamos a ir cumpliendo a medida que va pasando el tiempo también. Y por eso es importante ponernos metas según estas expectativas del paciente, pero según también la realidad que Ujú. nosotros sepamos ya y que no, con nuestro criterio profesional, ¿sí? Sí. Entonces, ahondar en esto, ¿no? Así es, porque ahí, bueno, mencionaba usted también la realidad que tiene el paciente. Y otra de las cosas que si él tiene una expectativa baja conforme el tratamiento, y la verdad, vaya, pueden decir, no, yo no espero mucho, yo creo que yo no voy a mejorar. Y nosotros, ya en nuestro conocimiento, podemos decir, pero este paciente no tiene nada en comparación a los otros casos que hemos visto. Okay, entonces ahí vamos a ver cómo el paciente está a nivel psicológico. Entonces, que él amerita ese trabajo en esa área emocional para que pueda ver realmente todas las capacidades que tiene, porque eso también es importante para que nosotros vayamos cumpliendo esas metas, porque ¿qué pasa? Si este paciente está desmotivado, difícilmente va a poder realizar los ejercicios en casa y todas las indicaciones que se le den. Entonces, al final, vamos a sentirnos frustrados y no porque no hicimos el trabajo, sino que no hubo esa participación activa por parte del paciente, pero es porque estaba afectado emocionalmente. Entonces ahí, si nosotros vamos ya ir viendo la necesidad de psicología e ir trabajando a la par, entonces vamos a ver que los resultados van a ser mucho mejores. ¿Okay? Entonces sí es importante conforme a ello, pues ir trabajándolo. Correcto. Bueno, aquí les vamos a dejar un testimonio de un caso de lesión medular, donde ustedes también van a poder ver qué es una lesión medular, aprender un poquito más de esto. Sí. Siempre a mí me gusta mucho utilizar esta página de Clínicas Mayo, Ah, ¿verdad? sí, a Porque mí también. es una pues parte muy bonita, ¿no? Aprendemos mucho, digo, de esa página, Sí, ¿no? Muy bien. sí. Ok, entonces acá pues eso ya les quedará, ¿verdad? Que tienen que ahondar y luego pues en resumen, eh, también aquí les vamos a dejar un poco un video sobre la parte de los derechos del paciente y la confidencialidad es bien importante, ¿no? Y pues en ese aspecto igual el resumen es recordarnos del estado presente, la cronología, ser muy minucioso de cómo fue que me pasó. Ahí podemos ver esa lesión, cuál fue, qué movimiento estaba haciendo, cómo fue la tensión que incluso tuvo en esta lesión deportiva, ¿no? Sí. Pues ir viendo todo el proceso que le hicieron en el momento, que hicieron después, si volvió a jugar, si no volvió a jugar, todo eso lo tenemos que ir preguntando dentro del mismo caso, ¿no? O sea que aquí, si vemos esa imagen o ese movimiento, podemos ver todo lo que puede estar pasando. Sí. De ahí, pues las otras enfermedades, las relaciones hereditarias, la consecuencia social y las expectativas. Esta persona, jugador, lo que quiere llegar es a jugar, ¿no? Y eso Sí, es una de nuestras metas, ¿verdad? Así que sí. también, pues, les invitamos a ver la parte de la confidencialidad. Sí, eso de la ética y la confidencialidad es importante porque eh, ahí nosotros, claro, de cada paciente aprendemos y en algunos casos el paciente nos puede autorizar mediante un consentimiento informado si nosotros queremos usar su historia clínica para poder compartirlo, ya sea a nivel académico o por algún tratamiento que se quiera hacer. Pero se debe tomar en cuenta que le corresponde al paciente poder dar esa autorización. Ok, Así es. entonces, ¿por qué? Porque la historia clínica, como ya hemos visto, cuántos datos se tienen del paciente. Y hay muchos pacientes que no les gusta que se pueda ventilar, como dice así, su situación, porque están pasando diferentes procesos. Entonces, nosotros no tenemos que andar violando esos derechos, sino que hacer que se cumplan. Porque de esa forma también es como se va a mantener esa ética, ese profesionalismo con todos los participantes cuando ella esté trabajando en equipo y demás. Entonces es importante que se tome en cuenta. También al estar viendo de ello, de la confidencialidad que según el país también ya está establecido de forma legal. Porque si se da cuenta el paciente que se han utilizado los datos sin su autorización, perfectamente puede demandar. Claro. ¿Por qué? Porque está en su derecho. Entonces, por ello,
saber que sí, ellos nos dan la información, pero nosotros debemos saber administrarla correctamente, Así porque es. esto, vaya, ya queda en el expediente, ya queda en una institución, ya sea el hospital o demás, para que pueda servir ya a futuro si presenta alguna otra complicación, alguna otra enfermedad. eh, Sobre todo, y yo creo que ahí es empezar por eh, no nombrar ni dar nombres, ¿verdad? Porque a Sí, veces cuesta también. Igual nosotros damos muchos ejemplos también en nuestras clases, generalmente son de pacientes que saben que uno les ha informado, aunque sea de forma verbal, pero de igual forma tal vez utilizamos esos datos, pero no decimos nunca el nombre, no decimos como la edad exacta, no decimos, e incluso a veces uno suprime, ¿no? Algunas cuestiones ya más íntimas, ¿no? De los pacientes, porque eso sí es bien importante. Ahora, si ya se va a utilizar en algo científico, en un estudio, lo que sea, ahí definitivamente tenemos que cuidar mucho esa parte legal que usted sí, también hablaba, ¿verdad? así es. Muy bien, pues entonces aquí terminamos Sí, y pues nada, espero que lo hayan disfrutado y que lo lean. Vamos a compartirles igual el interactivo para que puedan explorar más y pues que hagan sus preguntas en las tutorías o en las ya pues en las sesiones sincrónicas o a través de los medios que ya sabemos. así es. Y que puedan seguir leyendo, porque vaya, nosotros le damos así como la parte conforme a nuestra experiencia, pero así en lo que uno va investigando, entonces ahí va incorporando ciertos aspectos que ya van haciendo de su historia clínica, que aunque vaya con esa secuencia, con todas las partes, pero ya lleva su toque personal también. Así es. Sí, Bueno, pues vamos a parar ya la grabación y así ya va a es. estar lista para subir. Así es. Hasta luego. Feliz día a todos. Nos vemos.